Es increíble ver, hermanos, a través de muchos programas, a través de muchos servicios religiosos, cómo es que mucha gente, hermanos, tiene la pretensión o tiene la intención, hermanos, de ser parte en las cosas de nuestro Dios, ser parte en las bendiciones de nuestro Dios, ser partícipe en todas sus cosas, pero sin la más mínima intención de obedecer su palabra y de comprometerse con ella misma. Y sabe que a veces esto no solo se ve en un mundo religioso, aún lamentablemente en ocasiones pasa lo mismo en el reino de nuestro Dios. Que a veces que queremos ser parte de la bendición de nuestro Dios, pero no queremos ser partícipes en ninguna de las cosas del reino de nuestro Dios, mucho menos tener un compromiso con el Señor. Les invito a que analicemos esta escritura en Juan capítulo 13, en donde usted ya está viendo nuestro tema para esta mañana. Sin lavamiento no hay participación, y lo puedo incluir de una vez, concluir. Y sin participación, hermanos, no hay bendición, no hay vida eterna. En Juan, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 13, versículo del 1 en adelante, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, dice el apóstol Juan. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, sino está limpio, está todo limpio. Y vosotros, dice, limpios estáis, aunque no todos. El lavamiento de los pies, hermanos, como le decía al principio, ciertamente muchos religiosos desean tener parte en las cosas de nuestro Dios, tener participación en su reino, en sus cosas, y de esta manera alcanzar la bendición de nuestro Dios. Pero, hermanos, lamentablemente, aunque hay dentro de todos estos grupos, hay corazones que son muy honestos, que son muy sinceros en lo que ellos anhelan, en lo que ellos desean, hasta en lo que ellos aspiran también. Y son muy trabajadores, son muy de un espíritu de, ¿cómo le podría decir?, de gran devoción, que hasta pueden ser un gran ejemplo para nosotros.
Pero lamentablemente, hermanos, no están en la palabra de nuestro Dios, no están en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, una de las cosas que muchos de ellos rehúsan es el lavamiento espiritual. Y lo estamos viendo precisamente en base a ello, lo que estoy diciendo. Mucha gente lo desean hacer, pero sin obedecer los mandamientos del Señor. El lavamiento de los pies, hermanos, tenía como propósito principal de enseñarles con respecto a la humildad del Señor, de cómo es que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el maestro de ellos, siendo su Señor, no solamente el Hijo de Dios, es su maestro y su Señor, hermanos, cómo es que Él se ciñó la toalla, hermanos, y les lavó los pies a sus discípulos. Tomó esa postura, como ya se los he explicado antes, en la cultura y en la educación, hermanos, cultural del pueblo judío. El lavamiento de los pies era un gesto de hospitalidad. De cuando una persona, cuando un familiar llegaba a su casa, llegaba a mi casa, en la actualidad lo que hacemos es los pasamos a nuestra intimidad, a nuestra casa, les ofrecemos un lugar donde sentarse, les ofrecemos agua, café o algo por el estilo, les ponemos atención. Todo esto es parte de la hospitalidad, en una manera de educación. En aquel tiempo, hermanos, el lavamiento de los pies era parte de la hospitalidad, de la amabilidad, en donde yo, como dueño de la casa, si no tenía un esclavo, le acercaba el librillo con agua a aquella persona que me había visitado, sea un familiar o una amistad, y que él mismo se lavara los pies, se enjuagara los pies, se secara los pies. Pero si yo tenía un esclavo, si yo tenía un sirviente, yo le decía a mi esclavo: trae un lebrillo con agua y lávale los pies. Y mi sirviente hacía eso porque yo, su amo, se lo decía. Nuestro Señor Jesucristo tomó esa postura de un sirviente, de un esclavo. Y es por eso que el apóstol Pedro, entendiendo esto, él entendía, pero en la cuestión de la práctica, del gesto de hospitalidad. Él sabía muy bien que el Señor estaba tomando la postura de un sirviente. Y es por eso que él le dijo: jamás, a mí jamás me vas a lavar los pies. No, no es posible. ¿Cómo es que tú, siendo el Hijo de Dios, cómo es que tú, siendo nuestro maestro, cómo es que tú, siendo nuestro Señor, nos vas a lavar a nosotros los pies? Esto no es posible. Y Pedro no lo entendía. Es por eso que el Señor le dijo: lo que hago ahora no lo entiendes en este momento, pero lo vas a entender después. Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Una clara advertencia. Que cuando el apóstol Pedro escuchó esto, ¿qué fue lo que él entendió respecto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Como aquel endemoniado, hermanos, de Gadara, que cuando el Señor fue hacia ellos, que cuando el endemoniado lo confrontó: ¿por qué vienes antes de tiempo? Has venido antes de tiempo para atormentarnos, y yo sé quién eres. Y le decía: ¿qué parte tenemos entre tú y nosotros? ¿Qué hay de armonía entre nosotros? ¿Qué hay en cosas comunes entre nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? Nada, porque eran demonios. No había ninguna participación, no había ninguna comunión. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No vas a poder colaborar conmigo, no vas a poder tener comunión conmigo, no vas a poder servirme.
No vas a poder obtener la bendición de Dios. Y es por eso que Pedro, al entender esto, es por eso que se dio entonces. Pero el lavamiento de los pies, hoy en la actualidad, hermanos, muchas personas, déjenme ver si lo tengo, muchas personas lo consideran como parte del acto mismo de adoración a nuestro Dios. De hecho, en algunos lugares, hermanos, llevan a cabo más este acto de lavamiento de los pies, el cual viene a sustituir prácticamente lo que es la cena del Señor. La cena del Señor la hacen cada 3 meses, o la hacen cada 6 meses, o la hacen cada año. ¿Quién ordenó eso? El pastor. Nadie, hermanos, nadie tiene la autoridad para poder cambiar, modificar o establecer cosas en la adoración a nuestro Dios. Ni aún nosotros, ni yo, ni los ancianos. Nadie tiene la autoridad para cambiar o modificar los actos de adoración a nuestro Dios. Esa autoridad solamente la tiene Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, mayormente en su reino. Pero precisamente, hermanos, muchas personas el lavamiento de los pies lo han constituido como parte de la adoración a nuestro Dios y lo consideran como un acto muy sublime, muy maravilloso. Tuve una experiencia maravillosa el haberle lavado los pies. Usted ha visto hasta líderes religiosos en otras partes, hermanos, lavándole los pies a los hombres o a los niños. En una serie documental, hermanos, en relación a los sacerdotes, cuando le lavaban los pies a un niño era porque estaba siendo elegido para el abuso. Imagínense, estaba siendo elegido para el abuso. Pero muchos tratan de experimentar esto como parte de la adoración a nuestro Dios cuando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, hermanos. Y se pierde por completo. Pero gracias, hermanos, nosotros, gracias a la, ¿cómo le podría decir? A la rebeldía del apóstol Pedro, gracias a la oposición del apóstol Pedro en relación a lo que nuestro Señor Jesucristo quería hacer, que era precisamente, hermanos, dejarles una gran enseñanza en cuanto a humildad, nosotros podemos encontrar una grande lección de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como le decía, este lavamiento de los pies era exclusivamente para enseñarles con respecto a la humildad. De hecho, mire, ahí mismo, fíjese muy bien, en el versículo 12 dice, de Juan 13, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Dice el Señor, ¿sabéis lo que he hecho? Ellos, aunque no hay una respuesta, pero sí lo entendieron. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Tenían que lavarse los pies entre ellos. Ellos entendieron muy bien el concepto. Ellos entendieron muy bien la enseñanza. Si el Hijo de Dios, si nuestro Maestro, si nuestro Señor nos lavó a nosotros los pies haciéndonos un servicio de humildad, entonces nosotros también tenemos que ser humildes entre nosotros y servirnos los unos a los otros. Ese era el punto, hermanos.
Porque para poder servir al Señor se tenía que tener ese concepto de la humildad. Pero, como le decía, en base a esta resistencia, oposición del apóstol Pedro, hermanos, el Señor le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y recordemos, esa diapositiva que usted está viendo, precisamente en Éxodo, lo puede apuntar, en Éxodo capítulo 30, del versículo del 17 al 21, hermanos, los levitas, para poder ministrar en la casa de Dios, ellos también se lavaban, se bañaban. Acuérdense que cuando el rey David se equivocó, hermanos, también al pretender traer el arca de Jehová, el arca de los pactos, hermanos, cuando la montó en un par de bueyes y el trastravillaron, y después Usa quiso detener el arca, cayó fulminado por la ira de nuestro Dios, porque nadie podía tocar el arca. Nadie, absolutamente nadie podía tocarla, y al tocarla murió. Después de que el rey, hermanos, se airó, se enojó y lloró y etcétera, consultó las escrituras y se dio cuenta, tuvo que descubrir cómo es que el arca tenía que ser trasladada, movida. Y es cuando el rey David habla entonces con los sacerdotes y habla con los levitas: y ustedes son los encargados de trasladar el arca, son los encargados de moverla y de hacerlo de la manera como Dios manda. Pero para eso tienen que principalmente santificarse, purificarse, lavarse. Sin santidad, hermanos, no hay comunión con Dios, no hay participación con Dios. Este es un concepto, hermanos, en el cual no es nuevo, sino que ya es del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora ya no era físico, sino que ahora es meramente espiritual, como dice nuestro Señor ahí en Juan capítulo 13, versículo 17. Si hacéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hicieres. Pero también en el versículo 10, el que está lavado no limpia, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, dice, limpios estáis, aunque no todos. ¿Limpios de qué? ¿Limpios de qué? De malas intenciones, limpios de la maldad. Y no todos, porque se estaba sabiendo precisamente de Judas Iscariote, de cómo es que este hombre ya había permitido que Satanás entrara en su corazón a través de la codicia y ya pensaba traicionarlo. Pero precisamente, hermanos, nosotros también, si nosotros deseamos ser incluidos en las cosas de nuestro Dios, tener participación en las cosas de nuestro Dios, como en su plan redentivo, como en su servicio, y más aún, hermanos, encaminarnos hacia la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente, hermanos, por eso tenemos que permitir que nuestro Señor Jesucristo lave nuestros pecados, como lo estamos viendo ahí en Juan capítulo 13, del versículo del 8 al 10. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lavamiento, hermanos, que simbólicamente representa la purificación de nuestra alma. El apóstol Pedro dice, hermanos, allá en 1 Pedro 1, versículo 22, vosotros también, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando uno obedece al evangelio, hermanos, cuando uno es bautizado, uno es lavado, uno es limpiado de todo pecado. Lo que tú hayas hecho en tu vida te limpia de todo pecado, de esas obras malas que habían venido a través de una conciencia mala. Mire, lea conmigo en Colosenses, vaya conmigo en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Lea conmigo, por favor. Colosenses 1, versículo 21. Y a vosotros también, dice, que eras en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Cuando nosotros estábamos en el mundo, hermanos, vivíamos como los demás, éramos extraños ante Dios y no solamente ajenos, sino todavía enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Se da cuenta? Y es por eso que una vez que uno decide seguir al Señor, hermanos, uno es purificado, uno es limpiado de todo pecado. Por eso el Señor decía: ustedes ya están limpios, excepto uno. Era Judas Iscariote, porque en él todavía había maldad. Una limpieza que sería mediante su palabra. De hecho, mire, lea conmigo por favor también en Juan capítulo 15 versículo 3. Juan capítulo 15 versículo 3, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aunque algunos van a argumentar y van a decir: mira, ¿cómo es que los apóstoles fueron limpios sin que tuviesen que ser bautizados? Y es cierto, ellos fueron limpios, lavados de sus pecados, sin que fueran la necesidad de ser bautizados. Pero acuérdese muy bien, el mandamiento de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, ¿cuándo fue establecido? ¿Antes de la muerte del Señor o después? Y seguramente que le van a responder: pues después. Pues por eso los apóstoles no tuvieron que obedecer al evangelio, porque el Señor todavía que no moría, todavía no era sepultado, todavía no era resucitado, todavía no se había cumplido, y porque todavía no estaba el mandamiento, ellos fueron limpios por la palabra. Pero ¿qué significa eso? Es decir, hermanos, que para que ellos pudieran ser limpios, tuvieron que estar dispuestos a renunciar a las malas obras, a renunciar a su propia maldad y estar dispuestos a seguir los mandamientos del Señor. Era la manera de cómo el Señor limpiaba, hermanos, su mente y su corazón. Palabra que tenía que ser aceptada y obedecida por aquellos que la escuchan, como hoy en día usted y yo. Dígame una cosa, mi hermano, mi hermana: ¿en realidad queremos ser incluidos en la vida eterna? Tenemos que estar dispuestos en hacer la voluntad de nuestro Dios, servir al Señor en su pueblo, en su iglesia. De lo contrario, si no lo hacemos, lejos de ser incluidos, vamos a ser excluidos. De usted depende, de mí depende, qué es lo que va a suceder al final. ¿Se acuerdan de aquellos como 3,000 que escucharon el evangelio una vez que fueron confrontados por la palabra de Dios? Nuestro hermano Israel puso muy en alto la prédica, hermanos, cuando dijo que el hermano nos enseñe cosas que no vemos, cosas nuevas. Dije: ándate paseando. Cosas nuevas. Pues ojalá y que no sepan lo que les voy a decir, para que se pueda cumplir el deseo del hermano. Pero fíjense muy bien, estas como 3,000 personas que se bautizaron, hermanos, en el día del Pentecostés, fueron confrontados por sus malas obras. El apóstol Pedro les dijo: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, es decir, se llenaron de tristeza, de dolor. Su conciencia los empezó a juzgar y a condenar, que hicieron algo terrible, algo malísimo, algo cruel, algo lleno de maldad. Y es por eso que dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas personas, hermanos, ciertamente escucharon eso y estuvieron dispuestos a hacerlo. Por eso después dice más adelante en Hechos capítulo 2 y en el versículo 42: así que los que recibieron la palabra
fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra, es decir, la aceptaron y la obedecieron. Si ellos querían estar bien con Dios, reconciliarse con Dios y de esta manera huir de la ira de nuestro Dios, huir de la condenación del pecado, hermanos, ellos tuvieron que hacer lo que el Señor les mandaba: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, porque Cristo lo manda, porque Cristo lo ordena. Y todos aquellos, hermanos, como deseaban tener parte con el Señor, ¿qué fue lo que hicieron? Se bautizaron. Así como usted y yo, cuando fuimos confrontados con nuestros propios pecados, también tuvimos que arrepentirnos, hermanos, y tuvimos que obedecer al Evangelio del Señor. Como lo decía hace un momento en 1 de Pedro 1, versículo 22, también habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es por eso que tenemos la palabra, mediante la cual, hermanos, somos juzgados. Y si usted y yo no obedecemos a esta palabra de verdad, al Evangelio del Señor, hermanos, ¿en qué riesgo estamos? Dice el Señor en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mi palabra le juzgará en el día postrero. ¿Sabe qué significa eso? En el último día, mi palabra te va a juzgar y te va a condenar por cuanto no hiciste lo que Dios te mandó. ¿En qué peligro está uno? Y no solamente eso, para terminar, hermanos, permitir que su gran ejemplo de humildad sea siempre quien guíe nuestras vidas. El Señor mismo decía ahí en Juan capítulo 13 y en el versículo del 12 en adelante: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, fíjese muy bien. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hablando de Judas Iscariote. Él andaba con el Señor. Fue parte del apostolado del Señor, hermanos. Pero lamentablemente este hombre iba tras el Señor por su propia codicia, por sus propios intereses personales, para servirse a sí mismo, para alcanzar un objetivo personal. Nunca fue por las razones correctas. Y eso lo aprovechó Satanás, hermanos. Y es por eso que entró en su corazón y envenenó más su alma, hasta el punto de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso mismo el Señor nos ha dejado un ejemplo a usted y a mí, para que sigamos sus pisadas, como dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21. Lea conmigo ese texto, hermanos. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Note lo que dice: dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero cuando el Señor lo dice, hermanos, dice dejándonos ejemplo. ¿Sabe? Esa palabra ejemplo en el griego, hermanos, es hupogramón.
¿Sabe qué significa esta palabra? Ejemplo, hermanos. Implica lo que es una copia por escrito. Un ejemplo. Esa palabra ejemplo, hupogramón, una copia por escrito. Es decir, que si nosotros tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo escrito, hermanos, es para que aprendamos de Él y para que sigamos sus pisadas. Es decir, sigamos su buen ejemplo. Si Él fue humilde, también tenemos que hacerlo nosotros. Y la humildad, hermanos, como lo habíamos dicho en su momento, el sobajarse a uno mismo es rendirse ante nuestro Dios, es disponer nuestro corazón a la voluntad de nuestro Dios. Por eso nuestra humildad principia cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios como un ser todopoderoso. Le mostramos nuestro temor ante Él, hermanos, y obedecemos su palabra. Es la manera de cómo empezamos nosotros a ser humildes, obedeciendo a su palabra y sirviéndonos los unos a los otros. Así como nuestro Señor Jesucristo, aún Él siendo el Hijo de Dios, hermanos, Él aprendió a ser obediente al Padre, como lo decíamos también en la mañana en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Por cuanto era hijo, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y así mismo, hermanos, si Él lo fue, así también debemos de hacerlo nosotros, para que de esta manera también todos nosotros podamos tener participación, no solamente en su reino, sino aún mayormente en su reino. Como lo dice la diapositiva, si en verdad deseamos ser parte en su reino y en su salvación, hermanos, empecemos por ser obedientes al Señor. Permitamos que Él nos lave. El Señor le dijo al apóstol Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dejemos que sea Cristo quien lo lave con la sangre preciosa, con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero tú puedes tener contacto con esa sangre preciosa en el bautismo. Primera de Juan 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Y usted y yo fuimos limpiados con esa sangre preciosa. Y es por eso que ahora tenemos participación en todas las cosas de nuestro Dios, sirviéndole al Señor con humildad, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, para que al final ya se hace que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga, o en el momento en que la muerte nos sorprenda, estemos bien con el Señor y podamos partir con el Señor, hermanos, a su gloria. Amén. Puestos en pie, hermanos, cantemos este canto de invitación y de alabanza a nuestro Dios, y meditemos, hermanos, lo que ahora nuestro Dios nos ha dado a saber más a través de su palabra. Si no te lavares, lo que dice el Señor, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y si no va a haber parte con el Señor, ¿sabe dónde estará su parte? ¿Sabe con quién sí estará participando? Y sabe dónde va a terminar. Su participación entonces será con el diablo y con todos sus demonios. Y su final será en el infierno. ¿En realidad eso quiere? Necesita, ¿cómo le podría decir? Ver una película, o necesita que su alma sea desprendida y ser llevada al lugar de tormento para que sea convencida por ello. No necesita todo eso. Aquí está la Biblia, y aquí se lo enseña claramente, que si usted no obedece el Evangelio, su alma será condenada al infierno. No permita eso, y venga a los pies del Señor y permita que el Señor lave su alma de todo pecado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por favor.